Qué gusto verlos, ¿eh? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Jesús, cuando se iba a despedir, les dijo, les conviene que yo me vaya porque va a venir, ¿quién? Otro consolador. Y menciona la palabra consolador. La palabra consolador viene 4 veces en el Evangelio y viene una última vez en una de las cartas. Curiosamente, solamente aparece en el Evangelio de Juan. Juan es quien tuvo la revelación de la persona del Espíritu Santo y su papel, porque la palabra consolador aparece únicamente en el Evangelio de Juan 4 veces y viene de una palabra griega que es parácletos. Parácletos es el sustantivo cuando se refiere a una persona, pero viene a su vez de una raíz griega que es paracleo. La palabra paracleo quiere decir llamar al lado. Y esto es interesante porque esa palabra paracleo significa, cuando dice que lo llama al lado, es para animar, para exhortar y para consolar. ¿De acuerdo? Pero la persona que es llamada al lado es porque va a realizar una función. Esta persona que se llama al lado realiza el parácletos, realiza la función de interceder en favor o en ayuda de alguien quien lo necesita. Y en Primera de Juan, la raíz de la palabra abogado es parácletos. Gracias, mi amor. Cuando dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Mas si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y esa palabra abogado es parácletos. Y yo quiero que se imaginen cuando una persona tiene un problema ante algunas autoridades. ¿Y qué es lo que busca? Paga los servicios de un buen abogado para que el abogado lo saque de ese problema. ¿Me explico? Mejor adjetivo no le pudieron poner ahí, porque es lo que hace el Espíritu Santo cuando intercede por nosotros, intercede a nuestro favor. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque viene otro consolador, porque la función de Jesús también es de consolador. Pero como Jesús venía en un cuerpo de hombre, tenía limitaciones, pero el Espíritu Santo está en todas partes, pues el Espíritu Santo es Dios. Y cuando nosotros nos sostenemos de Dios, así vengan circunstancias muy complejas, siempre vamos a tener a nuestro favor alguien que nos ayude. Cuando nosotros aprendemos a meternos bajo esa cobertura. Y hablando de cobertura, en Marcos capítulo 5, ¿recuerdan de la mujer del flujo de sangre? Que lo estuvimos viendo aquí en la campaña. ¿Recuerdan cómo se llama el manto de oración de Jesús? Talit. ¿Recuerdan eso? Que ella dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto, viene eso mismo en Lucas, pero aquí en Marcos 5, recuerdan que esos flecos que estaban en las 4 esquinas de ese talit, también se le conoce como alas. Y esto nos recuerda al Salmo 91, al que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del que todo lo puede, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Dice que con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Eso significa ese manto que da seguridad. Ese manto significa bajo cobertura. ¿Lo recuerdan que lo vimos? Ok. ¿Cómo se llama ese manto? Talit. Ahora, ¿a quién iba a sanar Jesús? ¿A la hija de quién? De Jairo. ¿Recuerdan?
Ahora vamos a ver qué palabras le dijo a la hija de Jairo, porque ella, ¿qué había sucedido con ella? Ella se había muerto. Y en el versículo 40 de Marcos 5 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. ¿Y cómo se llama el manto? Talit. ¿Qué significa esto? La palabra talita cumi no es como lo dice ahí: a ti te digo niña, levántate. Dice textualmente: mujer que estás bajo el talit. Mujer que estás bajo cobertura. ¿Por qué digo mujer? Porque sigamos leyendo. El 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos años tenía? 12 años. Y como ustedes saben, en la costumbre judía, cuando un niño o una niña cumplía 12 años, se le presentaba delante de la sociedad y se le daba las responsabilidades de una persona adulta. Se le daba a conocer cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran sus derechos. No sé si me explico. Cada cosa que viene aquí plasmada tiene un porqué. Es como en nuestra sociedad, ¿a qué edad se considera adulto uno? 18 años. En Estados Unidos, a los 21. Pues para ellos, a los 12. Por eso la traducción no es niña, es mujer. Mujer. ¿Me explico? Mujer que has decidido. No, mujer que estás bajo mi cobertura. Levántate y anda. ¿No es precioso el Señor? Y cuando nosotros caminamos bajo cobertura y somos obedientes, repite conmigo: obediencia. Una vez más, obediencia. Eso es clave para tener una vida victoriosa. La obediencia no es lo que tú quieras hacer. Cuando tú haces lo que Dios te enseña a cómo caminar, te va a salir todo bien. Todo bien. Y con ello quiero que me acompañes primeramente a Génesis capítulo 12. Versículo 10. Dice la escritura: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre el hambre en la tierra. ¿Qué palabra utiliza ahí? Descender. Ojo con esta palabra. Cuando escuchamos descender, nos imaginamos que él estaba en un lugar alto y físicamente fue a un lugar más bajo, mas tiene un significado. En el Antiguo Testamento, cuando encontramos la palabra descender, significa ir en un lugar contrario al que Dios te ha indicado. Dios no le dijo que fuera a Egipto. Él, al ver las circunstancias, la hambruna que había en el lugar, él decide descender. Dios le había dicho que se saliera de su tierra y su parentela, y fue Abraham obediente. Sin embargo, ya no le había pedido dirección a Dios a dónde ir. Las mismas circunstancias determinaron que él tenía que ir en una dirección, y descender significa bajarse del lugar donde Dios te ha puesto. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñeme a Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. La palabra levántate es ya, reacciona, hazme caso, obedece. No es porque estuviera él dormido. Le dice: y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué pasó? Y descendió a Jope. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuántas veces descendió Jonás. Dios le dijo que fuera a algún lugar y Jonás fue en una dirección contraria. Entonces, encontramos aquí que Jonás desciende a Jope. Él se fue, según él, al fin del mundo.
porque estaba, según él, estaba huyendo de la presencia del Señor. ¿Se puede huir de la presencia del Señor? Entonces, él estaba huyendo, según él, ¿de acuerdo? Tarsis es el lugar que ellos consideraban fin del mundo. Entonces, él desciende primero a Jope, es una ciudad cerca de donde estaba. Y dice, y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, ojo con esto, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, segunda vez que desciende. Entonces, primero desciende a Jope para ir a Tarsis, que consideraba el fin del mundo, y luego desciende a una nave o un barco, ¿de acuerdo? Para irse lejos de la presencia del Señor, dice, pero el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás ¿qué había hecho? Había bajado, tercera vez que desciende, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Interior del barco. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quiere decir que estaba en un barco con gente que no era ni de su raza ni de su creencia, porque cada uno de los que estaban ahí, para ellos era raro lo que estaba sucediendo. Y empezaron a clamar a sus dioses, a sus creencias, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué has venido, por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Era cierto lo que estaba diciendo? Sí, estaba desobedeciendo. Realmente no estaba operando en el temor del Señor, porque el que opera en el temor del Señor es obediente al Señor. ¿Sí? A veces creemos que estamos haciendo lo correcto, mas no necesariamente es así. Y uno lo sabe en su interior. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. O sea, había dicho verdades a medias. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre todos vosotros. Él les dijo, tómenme y échenme al mar. ¿Sí? Ojo con eso también, ahorita lo vamos a checar. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Ellos hicieron un esfuerzo humano, pero cuando Dios está haciendo algo, no hay esfuerzo humano que pueda resarcir lo que Dios está haciendo. ¿De acuerdo? Y el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Él les había dicho, échenme y se quitan de problema. Todo esto que está sucediendo es por mi causa. Ellos quisieron hacer un esfuerzo humano, sin embargo, el mar se iba embraveciendo. ¿Quién había levantado ese oleaje? ¿Quién había levantado ese viento? Dios lo había levantado. ¿Más cuántos habían perecido? Ninguno. ¿Sí? Dice el versículo 15. Y tomaron a Jonás y ¿qué pasó? Lo echaron al mar. Es la cuarta vez que desciende. Lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Hasta se convirtieron. ¿Ah?
Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quinta vez que desciende, porque no nomás descendió al mar, sino descendió al gran pez, que luego lo enseñan como si fuera una ballena, ¿verdad? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás, baja al pez, y luego dice que baja, ¿a dónde? Al vientre del pez 3 días y 3 noches. Sexta vez que desciende. Número 6, ¿número de qué? De hombre. Y estuvo 3 días y 3 noches. Y es un prototipo de Jesucristo aquí Jonás. Aunque Jonás no estaba siendo obediente, pero Jesucristo, ¿cuánto estuvo en el infierno? 3 días y 3 noches. No lo menciona él, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre descenderá. Estamos viendo un prototipo de Jesucristo. Pero sigamos adelante, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová. Esto hubiera hecho ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Esto se conoce como una oración de fe. Porque ¿dónde estaba él? Estaba en el vientre del pez. Prácticamente, para que me entiendas, estaba muerto. ¿Qué significa el vientre del pez? Lo más profundo. ¿Dónde estaba Jonás? ¿Dónde? ¿A dónde bajó Jesús? Al Seol, ¿de acuerdo? Bueno, espero vayan haciendo ahí la conexión. Dijo él: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo. Aquí, ¿es cierto eso? ¿Quién lo había echado? Él, sus propias acciones. Él es el que les dijo: échenme en el mar. ¿Me explico? No lo había echado Dios. ¿Y cuántas veces también le reclamamos a Dios por algo que estamos pasando cuando nosotros somos los que hemos tomado una mala decisión en nuestra vida y estamos viviendo la consecuencia? ¿Sí? Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Monte significa reinos. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y él seguía en el fondo, Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordia abandonan. Dijo algo muy cierto: el que se mueve en sus vanidades se está alejando de lo que Dios siempre tiene para nosotros a disposición, su misericordia. Por arriba de cualquier pecado está la misericordia de Dios. ¿Cuándo se activa? Cuando uno se arrepiente y clama a Él. En ese momento, su misericordia es mayor que cualquier falta. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová en tierra. Y esto tiene un significado, porque tú lo que vomitas no sale igual. Entonces hubo un cambio en él. ¿Me explico? Y lo vomita a este pez. Ahora dice el versículo, en el capítulo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a dónde. A Nínive. ¿Cuál era el plan de Dios en un principio para Jonás? Que fuera ¿dónde? A Nínive. Y él desciende, o sea, va en el sentido contrario donde Dios le había dicho. Y por mucho que él quiso alejarse de Dios, ¿dónde terminó él? En Nínive. Cuando Dios tiene planes y conoce Dios los corazones de las personas, aunque por un momento andemos de rebeldes, ¿verdad?
haciendo lo que queremos y no lo que Dios nos pide. Cuando volvemos a clamar a Él, el plan de Dios vuelve a manifestarse para que se cumpla el propósito divino. Ahora, ¿qué es lo que le había pedido Dios a Jonás? Que fuera a Nínive y proclamara. ¿Por qué? Porque había gran maldad en esa región, para que ellos se arrepintieran y no vinieran males sobre ellos. No porque Dios se los iba a mandar, es porque Dios es un Dios de amor y en su misericordia Él quería que la gente de Nínive se salvara. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué Jonás no quería hacerlo? Porque Jonás conocía el corazón de Dios y sabía que si les predicaba, ellos podrían arrepentirse y se salvarían. ¿Y sabes qué quería Jonás? No quería que se salvaran. Él quería que perecieran. Decía, son tan cochinos pecadores que se mueran, que la maldad los alcance, ¿verdad? Pero no es lo que Dios le había dicho. Vamos a seguir leyendo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Ok, pongan atención con esto. Cuando tú recibes una palabra profética, hasta que tú obedeces la primera palabra profética, entonces viene la siguiente. Dios le había dicho que fuera a Nínive y que proclamara, pero todavía no le decía qué mensaje que tenía que proclamar. No sé si me explico. Esto es muy importante, porque Dios no te avienta así todo. Cuando tú recibes una palabra del Señor y tú eres obediente, así como cuando le dijo a Abraham, salte de tu tierra y tu parentela, ¿y a dónde? Y Abraham no preguntó, porque la instrucción la acató, ¿sí o no? Le dijo Dios, salte de tu tierra y tu parentela. Y él fue obediente. Sí, dice la escritura, sin saber a dónde iba. Pero cuando uno recibe la primera palabra y uno obedece esa palabra, entonces viene la segunda. Y cuando lo obedeces, entonces viene la tercera. Y cuando lo obedeces, y así viene cumpliéndose el plan de Dios en tu vida. Por eso es muy importante atender la voz del Espíritu Santo. Porque a fin de cuentas es tu guía. Es el timón en tu vida. ¿Qué es lo que pasaba con Jonás? Solamente estaba retardando los planes de Dios. Pero Dios conocía su corazón, dijo, a ver, ¿quién había levantado el viento? Dios. ¿Quién había puesto ese gran pez ahí? Dios. Dios lo había hecho. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué es lo que proclamó Jonás. Dios le había dicho, ve y proclama, pero todavía no le había dicho que iba a predicar. Y dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Eso lo hizo bien. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nunca le dijo Dios qué mensaje tenía que proclamar. Y ustedes saben que el mensaje que de Dios viene, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de amor. El amor de Dios es un imán que nos atrae. La gente cuando le quieren predicar, si no te vas a ir al infierno, la gente lo hace por miedo que se acerca a Dios, mas no por ese amor que es derramado de Él. ¿Me explico? Pero Jonás estaba enojado. Dijo, bueno, ya. Me voy del otro lado del mundo, me voy al fin del mundo y me trago un pez y me vomita por acá, otra vez en Nínive. Y dice la escritura en el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiero explicar lo que es el cilicio. El cilicio es una tela tan áspera como es. ¿Han visto los costales de papas? ¿Sí? Ese es el cilicio. Imagínense la comezón que provoca el cilicio. Cuando ellos se vestían de cilicio, estaban diciendo
cómo se sentían ellos. Es como expresar, por dentro me estoy muriendo, ya no tengo esperanza, ya no tengo vida, estoy de duelo, estoy triste. Y luego, cuando los hacían sentarse en cenizas, cuando se llenaban de cenizas, ellos se ponían desnudos, se sentaban y se echaban cenizas. La ceniza es símbolo de muerte. Se echaban las cenizas y se ponían esas ropas de silicio que les causaba molestias en todo el cuerpo, que era una expresión de cómo ellos se sentían por dentro. Entonces, por eso dice que estaban en duelo. Y sigo leyendo. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y imagínense la comezón. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hasta se pusieron en ayuno. O sea, tanto temor tuvieron que dijeron: es tiempo, es cierto. O sea, estamos viviendo en una maldad tremenda. Tenemos que arrepentirnos de cómo vamos caminando. Dice el 5: sino cúbranse de cilicio hombres y hasta los animales, fíjense, las llevaron ahí, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. A esto se llama arrepentimiento. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Eso quién decía? El rey. El rey mismo, el rey de Nínive, proclamó como líder, proclamó ayuno y estar en duelo. ¿Quiere decir que nosotros lo debemos de hacer? Pues por supuesto que no, pero no sé si me entiendan, ellos no conocían a Dios. Sin embargo, por el mensaje que escucharon, empezaron a tener temor de Dios, aunque no lo conocían, lo hacían a su manera. Y vio Dios lo que hicieron, dice el 10, y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se alegró tanto de que se hayan salvado. Dice el 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué cosa, ¿verdad? Y a veces pasa hoy en día que vemos un hermano que está mal y cuando le empieza a ir bien nos enoja. ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando nosotros traemos un mensaje equivocado en nuestro corazón, traemos un mensaje de condenación, un mensaje legalista y no un mensaje de amor, no el mensaje de gracia que Jesús nos enseñó. ¿De acuerdo? Y sigo leyendo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Ya vieron por qué huyó? Porque sabía cómo era el corazón de Dios, bondadoso, y que ellos se podían arrepentir, y él no quería que se salvaran. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjense hasta dónde. Siento que me muero, quítame la vida, no tengo ya razón para vivir. Porque mejor me es la muerte que la vida, dijo Jonás. Válgame Dios. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Fíjense lo que hizo Jonás. Con el solazo que estaba ahí, dijo: bueno, aquí hay una ramita, aquí tengo sombrita, esperando a ver qué pasaba con toda la ciudad. Con posición de juicio, a ver si les cae aquí el chahuistle, un rayo.
Vean la enseñanza tan preciosa de Dios, cómo Dios es amoroso hasta con Jonás. Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hizo crecer una planta que le daba una sombra y una frescura. Y eso sucedió en un momentito. Fue algo sobrenatural. Y Jonás se alegró, dijo, wow, qué padre esto. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Ni 24 horas habían pasado. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, calientito. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Vean la enseñanza, vean al Dios de amor. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Vean la enseñanza de amor de Dios. ¿Quién hizo crecer esa calabacera? Dios. Y tanto se encariñó. Ay, mi plantita que me da mi sombrita. Ay, cómo la quiero. ¿Qué hizo Jonás para tenerla? Nada. Le dijo, ¿trabajaste tú para tenerla? Tanto te entristeció, Jonás, la calabacera, que tú ni trabajaste en ella. Y en espacio de un día te dolió tanto perderla. ¿Cuánto no voy a tener yo compasión de la gente que no sabe a veces lo que hace su mano derecha, lo que hace su mano izquierda? La gente que está hecha a mi imagen y semejanza. Que yo los creé, son mi creación. Por los que tú te enojas, por los que les he mandado el mensaje de salvación. ¿Qué podemos sacar de conclusión en esto? Saber que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el consolador, que está contigo de día y de noche. Cuando yo escucho que una persona dice, es que me siento tan solo, me siento tan sola, es una falta de respeto para la misma presencia de Dios en tu vida, porque antes no permanecía en ellos. Por eso Jesús les decía, el Espíritu Santo que ha estado con ustedes, pero estará en ustedes y sobre ustedes. ¿De acuerdo? Segundo, si tenemos al Espíritu Santo, que Él es nuestro abogado también, que Él es nuestro intercesor, que siempre está para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos. Si somos sensibles a su voz y caminamos en obediencia, no haciendo lo que nosotros queramos, sino lo que Él nos pide que hagamos, vamos a ver una vida de victoria en nuestras vidas, siempre. Cuando nosotros hacemos lo contrario, descendemos. ¿De dónde descendemos? Del lugar donde hemos sido colocados. Tú y yo fuimos sentados en lugares celestiales. Son posiciones de altura. No desciendas de ahí. ¿Cuándo desciendes? Cuando te mueves por tu propia cuenta. Porque tú no puedes ser independiente. El ser humano, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, pero para que fuera dependiente de Él. No podemos ser independientes de Dios, aunque nos ha dado un regalo hermoso, que es el libre albedrío. Uno elige, pues no nos hizo robots. No sé si me explico.
Y cuando nosotros somos obedientes y pregonamos el mensaje correcto, ¿qué mensaje? El mensaje de amor, el mensaje de la gracia, el mensaje de misericordia, el mensaje de compasión. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Nínive se salvara. ¿Cuál es el plan de Dios? Que ninguno perezca, que todos los hombres sean salvos. ¿De acuerdo? Y si nosotros caminamos en ese sentir, vamos a experimentar lo que sucedió con los apóstoles, que cuando estaban ellos unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, cosas sobrenaturales suceden. Amén. Por último, te quiero comentar que Jonás tuvo que pagar por su pasaje. Y tiene un significado. Cuando Jesús les dice a los discípulos, vayan y prediquen mi evangelio, Él les dijo, no se lleven ni espada, ni se lleven doble túnica, ni se lleven bolsa. Es como decirles, no se lleven cartera, mujeres no se lleven bolsa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen lo que yo les estoy pidiendo, si lo hacen como yo se los estoy pidiendo, el mismo reino suple para ti. Pero cuando nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, vamos a tener que pagar por querernos ir a un lugar diferente de a donde Dios nos ha enviado. ¿Me explico? A las personas que nos están viendo a través de este medio, bendigo tu vida. Y si tú no has abierto tu corazón a Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración. Di, Señor Jesús, en este momento, yo creo que tú eres el único y suficiente Salvador. Te abro mi corazón, te entrego mi vida. Yo creo que tú veniste en carne, Jesús, y que moriste por mis pecados, y que resucitaste de los muertos al tercer día. Si has hecho esta oración con fe, te felicito. Ahora con toda confianza le puedes decir que eres hijo de Dios. Síguenos aquí en Fe y Gracia. Bendiciones a tu vida. Muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones.